Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de estar en esta hora aquí reunidos en tu nombre. Especialmente te agradecemos este grupo de niños que han venido hasta tu casa para aprender de ti. En tus manos los estamos poniendo para que des tu bendición sobre este tiempo especial que ellos van a recibir. Y también ayúdanos a nosotros en la exposición de tu palabra, Señor. Todo lo ponemos en tus manos y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden pasar. Continuando con la serie de mensajes sobre el Sermón de los Olivos, hoy nos ocuparemos de la porción de Mateo 24, 29 al 31 que dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. El mensaje de hoy lo hemos titulado La señal del Hijo del Hombre. El Señor va a regresar. Así lo dijo, así lo prometió y será fiel en cumplir su palabra. Vino la primera vez como Salvador, volverá como juez. El apóstol Juan describe este glorioso momento que acabamos de leer según Mateo, pero lo hace de la siguiente manera. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, verso 11, dice la palabra del Señor: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Yo creo que va a ocurrir exactamente lo que dice aquí el libro de Apocalipsis. Y aunque Mateo no menciona el caballo, no hay razón para no creer que sea exactamente así. O sea, ya nunca más se describirá a Jesús en su humillación, tal como lo profetizó el profeta Zacarías y se cumplió en los evangelios. Humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. En vez de eso, dice aquí Juan, que montará un caballo blanco, como el que montaban los victoriosos generales romanos en sus procesiones triunfales por las calles de Roma. Independientemente del cumplimiento literal que tiene esta profecía, hay implicaciones simbólicas. Y es que el Señor va a regresar en victoria para implantar su gobierno soberano y hacer juicio sobre los pecadores. En este pasaje de Mateo 24, los versos que leímos del 29 al 31, Mateo nos presenta una imagen vívida de este glorioso momento de su aparición. Aquí encontramos la señal de las señales, su regreso, su manifestación gloriosa, el final de una era, acerca de lo que los discípulos le habían acabado de preguntar. ¿Se acuerdan en el verso 3? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dentro de este pasaje, el Señor presenta 5 verdades claves acerca de la señal suprema de su aparición. En primer lugar, ¿cuándo ocurrirá? Dice la palabra en el verso 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Jesús declara que la señal principal de su regreso ocurrirá inmediatamente después de la tribulación
de aquellos días. Es decir, se está refiriendo al final de la gran tribulación. Como dice el verso 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, los segundos 3 años y medio que componen los 7 de años de tribulación. El contexto deja claramente que esto va a ocurrir en aquellos días. O sea, son los días que el Señor Jesucristo acabó de describir y que abarcan los versos desde el 4, aquí en Mateo 24, hasta el verso 28. Para que la palabra de Dios cobre vida en nosotros, activemos nuestra imaginación. No una imaginación especulativa o de ficción, sino una imaginación bíblica, basada en la revelación de Dios. Piensa en este escenario futuro. Piensa en ese momento preciso que seguirá inmediatamente al arrebatamiento de la iglesia, donde no va a quedar ni un solo ser humano en el planeta que sea creyente en Jesucristo. Ni uno solo. Al principio no habrá ni uno solo. En un abrir y cerrar de ojos, el mundo va a cambiar de manera instantánea. Para los que vivimos en Estados Unidos de América, seremos testigos de primera mano de cómo esta nación, bueno, no seremos los que se queden, ¿verdad? De cómo esta nación se transformará repentinamente de la tierra de la libertad al dominio de los condenados. Cuando Dios elimine toda restricción sobre el pecado, toda influencia restrictiva sobre el pecado, esto va a representar un juicio devastador sobre la tierra. En la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, Pablo, describiendo esos días futuros, dice: y ahora sabéis lo que lo detiene, o sea, la manifestación del hombre de pecado, del anticristo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo. Los desastres, las crisis del pasado, realmente palidecerán en comparación con lo que la Biblia dice que ha de venir. Para los creyentes en Jesucristo, el rapto significará liberación. Pero aquellos que han estado viviendo indiferentes y seguirán así, rechazando una y otra vez el Evangelio, y se quedarán atrás, va a significar perdición y devastación. Después que la iglesia sea removida, la influencia restrictiva del Espíritu Santo ya no estará presente en la tierra. Fíjense que estoy hablando de la influencia restrictiva. No estoy hablando del Espíritu Santo mismo, porque Él no se irá. Pero hay cosas que el Espíritu hace hoy que en aquellos días serán diferentes. Por ejemplo, es por el Espíritu morando en nosotros que somos o podemos ser lo que dice Mateo 5:13, sal de la tierra. Es por el Espíritu morando en nosotros que podemos ser y somos luz del mundo. Recuerden que la sal cumple una función conservante. Además, evita el avance de la corrupción. La luz expulsa las tinieblas. La esfera en que los hombres gustan de llevar a cabo sus malas acciones, como dice Juan 3, 16, 19, que dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz.
porque sus obras son malas. Cuando el Espíritu Santo salga del mundo como morador permanente en la iglesia y en cada uno de los creyentes de manera individual, habrá desaparecido el freno de la iniquidad. Serán días, como dice el verso 21 de Mateo 24, de gran tribulación, de tragedia sin igual. Marcarán el final de la era mundial. Días en los cuales el pecado no va a tener restricción alguna. Días que llegarán al cumplimiento de lo que hemos estado viendo y la Biblia llama la abominación desoladora, donde el último dictador mundial, el anticristo, va a profanar el templo que él mismo ayudó a construir, declarándose Dios y reclamando adoración absoluta. Después de esto se iniciará lo que la Biblia llama la gran tribulación. La venida del Señor tendrá lugar al final de estos 3 últimos años y medio. Durante aquellos días van a ser asesinados 2 de cada 3 judíos en Palestina. Y 1/3 será preservado. ¿De dónde sacamos esto? Del libro de Zacarías, en el capítulo 13, verso 8 y 9. Allí está contenida esta profecía. Durante este periodo, 144,000 de estos judíos serán salvos. Y serán ellos los que van a iniciar la evangelización al mundo. 12,000 de cada tribu de Israel. Apocalipsis 7, verso 4 lo dice. Ellos serán sellados y protegidos de manera especial, de manera sobrenatural, para cumplir la misión que Dios le ha entregado. De tal manera que el anticristo y sus colaboradores no podrán destruirlos. Ese es el momento en que va a ocurrir esto. Esa es la secuencia de los acontecimientos. Ahora quiero que miremos hacia el cielo, porque es la segunda idea que veo acá, una escena en el cielo. Dice la palabra en Mateo 24, 29, la primera parte. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. La palabra empleada para estrella es la misma que se usa para cuerpos celestiales. Quiere decir que no se está refiriendo específicamente a lo que usted y yo conocemos hoy como estrella en el firmamento, porque el tamaño de las estrellas es mucho mayor que la Tierra misma. Podría más bien referirse a cuerpos celestiales como asteroides y otros cuerpos. Lo que Jesús describe aquí es un escenario en que Él va a aparecer. Y entendamos algo. La Biblia está describiendo que todo el universo va a colapsar, se va a desintegrar y va a ocurrir con rapidez. Lo primero que nos dice es que el sol y la luna ya no darán su resplandor. Y las estrellas, los cuerpos celestiales caerán del cielo. En un relato paralelo, Lucas 21, se nos da esta información. Quiero que miremos el verso 25 y el verso 26. Entonces habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra angustias de las gentes. Imagínense. Una y otra vez hemos estado mirando a lo largo de la historia cuando la gente se llena de angustia frente a fenómenos naturales, lo que llamamos fenómenos naturales. Y dice que estarán confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. El mar estará en total inquietud. Eso nos recuerda la presencia de maremotos, terremotos, etc. Verso 26.
desfalleciendo todos los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, un caos. Estos sucesos serán tan calamitosos que la gente va a desfallecer de terror. No solo van a tener terror, sino que el terror los va a paralizar. El término griego detrás de la palabra desfallecer significa que muchos van a expirar o dejar de respirar. Literalmente muchas personas se van a morir de miedo. Los infartos estarán, imagínense, en todas partes. Piense, huracanes, tornados, maremotos, terremotos, erupciones volcánicas, toda una combinación de desastres que ocurrirán al mismo tiempo. Dice que las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto me hace recordar lo que dice Hebreos 1:3 acerca de Jesucristo, que es Él el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dios no solo creó el mundo, Él no se ausentó como algunos piensan. Él está muy involucrado en nuestra vida diaria y en todo lo que ocurre. Él sigue sustentando su creación. Imagínense cuando Dios quite, ¿verdad?, ese poder. Cuando el Señor retire del universo lo más mínimo de su poder, nada va a funcionar como ha estado funcionando. El aspecto del mundo físico se va a interrumpir como no somos capaces de imaginar. Todas las fuerzas de la energía, llamadas aquí las potencias de los cielos, entrarán en disfunción. Repito otra vez, la tierra estará en caos. Esa es la escena que el mundo verá en el cielo y en partes de la tierra. Pero qué tremendo. Detrás de la tormenta viene la luz. En medio del caos aparece el Señor que controla todo el caos. La señal del Hijo del Hombre. Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Para los convertidos, esperanza. Para los convertidos de aquellos días, victoria. Para los que han permanecido en incredulidad, dice, y entonces lamentarán todas las tribus, aquí podríamos decir todas las naciones de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Como dije, Juan capítulo de Apocalipsis 19 lo describe en un caballo blanco. No hay razón para no creer que va a montar un caballo. La Biblia tiene indicios de que, bueno, en primer lugar, para Dios no hay ningún problema formar un caballo. Pero la Biblia ha manifestado una y otra vez de que probablemente actualmente en el cielo hayan animales. ¿Ustedes se acuerdan de Elías cuando fue arrebatado? ¿Se acuerdan? ¿En qué se fue? No fue en un Boeing 721. En las palabras de la Biblia, ¿en qué se fue? En una carroza, en un carro de fuego. Y los carros de fuego en aquel momento, ¿cómo se movían? No era con baterías, eran caballos. Otro dato. ¿Ustedes se acuerdan cuando Giezi, si no me equivoco, empezó a tener temor porque estaban rodeados? Y el profeta Eliseo dijo, Señor, abre los ojos para que se calme, porque está lleno de pánico. Y dice que Dios quitó el velo entre lo espiritual y lo físico. Y pudieron ver que aquí había un ejército de soldados. Dice que la Biblia que estaban montados en caballos. ¿Y quiénes eran? Los ángeles. ¿De dónde salieron los caballos? Yo no le voy a responder esa pregunta.
pero no es algo que estamos inventando. Además, si no me equivoco, Apocalipsis capítulo 19, no solo dice que el Señor vendrá en caballo, sino que además con él, en el verso 14, por eso yo siempre digo, preste atención a los detalles, porque los detalles no están al azar o por gusto en la Biblia. ¿Qué dice Apocalipsis 19, 14? Y los ejércitos celestiales, eso incluye los ángeles, eso incluye los redimidos que estarían en el cielo con él, incluye a los santos del Antiguo Testamento, dice que estarán vestidos de lino finísimo, independientemente de que el lino blanco y limpio representa la pureza, es que van a estar vestidos de lino, no van a andar desnudos, porque tienen cuerpos. ¿Le seguían en qué? Yo prefiero aceptar lo que dice la Biblia. Y aquel que quiere espiritualizar esto, entonces tiene el gran problema de decir, bueno, si no son caballos, ¿qué son? ¿Quién establece lo que significa o no? Puede tener y lo tiene un significado espiritual, pero no hay por qué evadir la implicación de que el sentido literal tiene sentido. Acuérdense que al final usted y yo somos seres físicos y vamos a vivir en un mundo físico. Cielo nuevo y tierra nueva. Acuérdense que la casa del Padre, aunque ahora está en el cielo, va a descender a la tierra, la nueva Jerusalén. Bueno, allí habla la señal del Hijo del Hombre. Muchos de los padres de la iglesia primitiva, Crisóstomo, Cirilo de Jerusalén, Orígenes, mi respeto para Origen como padre de la iglesia, pero Origen nos metió en muchos problemas. Él fue uno de los primeros que metió la alegorización dentro de la interpretación de las Escrituras. Y esto lo arrastró de la filosofía griega. Él es uno de los responsables de la interpretación alegórica que enseñó y que después le siguió Agustín. Ellos son los responsables de enseñar que el milenio no es algo literal. Y comenzaron a buscar un sentido fuera de lo que simplemente dice la Biblia. Bueno, estos personajes han sugerido que la señal del Hijo del Hombre es la Shekinah, de la presencia del Señor que regresa de la tierra. Yo no dudo de que el Señor va a venir en gloria y que va a haber esa luz de la Shekinah que siempre se asocia con la presencia de Dios. Pero la señal no es solo su gloria. La señal es el mismísimo Hijo del Hombre, que va a aparecer con poder y gran gloria. Va a venir de una manera física, con su cuerpo glorioso, tal como lo vieron los discípulos antes de ascender. Vamos a ver, no un espíritu, vamos a ver al Señor, como está ahora en el mismísimo cielo, en su caballo blanco y seguido de los ejércitos celestiales que también montarán caballos blancos. La señal debe traducirse como un genitivo, que indica que la señal simplemente no se relaciona con, sino que señala ¿a quién? Al Hijo del Hombre, Jesús mismo, de manera física, combinando lo emocional y lo espiritual, se manifestará en gloria. En medio de las crisis de la tierra, vendrá Él con gloria. Y entonces confesarán el mundo. Muchos confesarán que llegó el juicio. Tendrán que reconocerlo. Algunas de las tribus de la tierra se lamentarán por haberse rebelado contra Dios y rechazar al Hijo. Acuérdense que aún en aquellos días terribles se estará predicando el Evangelio. Acuérdense que aún en aquellos días terribles un ángel volará en medio del cielo con el Evangelio eterno, como haciendo una última invitación a los impíos que hasta ese momento han estado permaneciendo en rebeldía, que han estado viendo cosas increíbles.
y aún se siguen endureciendo. Esto lo vemos en el libro de Apocalipsis muchas veces. Estarán derramándose las copas, bueno, los sellos se estarán rompiendo, las copas se estarán derramando, las trompetas estarán sonando, y aún así, viendo tanto juicio y tantas manifestaciones de la ira de Dios, está la frase típica de Apocalipsis: y no se arrepintieron, y no se arrepintieron, y no se arrepintieron. Ve, usted me está mirando y diciendo, si yo viera lo más mínimo de eso, ya me hubiera arrepentido. Miren, hermano, la naturaleza humana es rebelde. Y acuérdense que muchos estarán endurecidos. El diablo los estará engañando al máximo. Y algunos ya habrán tomado causa o fijaron su destino con el anticristo, la bestia, al dejarse marcar. Y verán con sus propios ojos que el Rey regresa, el Hijo del Hombre. Y dice la palabra que lo hará sobre las nubes del cielo. Daniel habla de esto en el capítulo 7. Quiero llamar la atención a Daniel, capítulo 7, versos 13 y 14. Dice la palabra de nuestro Dios: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Vendrá en las nubes. Dice Apocalipsis 1:7, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Yo estaba en estos días viendo un video de un pastor enfocado en que la tierra es plana. Yo entiendo que esa estupidez la crea mucha gente ignorante y desconocedores de la Biblia, pero que un pastor esté predicando de esa estupidez y defendiéndola, y uno de los argumentos que él usaba era este: la tierra tiene que ser plana para que todo ojo le vea. ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Qué manera de perder tiempo! Aun cuando la Biblia dice que Jehová está sobre el círculo de la tierra. Que que dijo que la tierra era redonda, no, simplemente lo que hizo fue descubrir lo que ya la Biblia decía. Pero una de las cosas que dice este señor es que, bueno, la tierra tiene que ser plana para que todo ojo le vea. Yo no sé cómo le van a ver, pero yo sé que todo el mundo le va a ver. Yo sé que para Dios nada de esto es imposible. Y como mismo usted puede ver el sol y la luna en los cielos, va a ver que el Señor, va a ver que los cielos se van a abrir. Y el cielo con la tierra se va a conectar. Y se va a iniciar la marcha triunfal del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Mucha gente que ha estado despreciando a Jesucristo y burlándose de Él, lo van a ver. Muchos que han estado teniendo en menos las escrituras y las profecías de la Biblia, y aquellos burladores de los que habló Pedro, que dice, no va a ocurrir nada, porque todas las cosas están así desde el principio. Le verán, se manifestará. Ahora recuerden que con Él han de venir los creyentes que ya están en el cielo porque habrán muerto, o aquellos que fueron arrebatados. Seremos, como dice Colosenses, manifestados con Él en gloria. Dice que vestiremos lino fino, limpio y resplandeciente. Apocalipsis dice, los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, en caballos blancos. Si morimos antes que el Señor venga, o bueno, somos arrebatados si no morimos, en lugar de estar mirando al cielo, en este momento, cuando Cristo aparece, como van a estar haciendo los habitantes de la tierra, los santos de todas las edades estarán mirando hacia abajo desde el cielo.
aquellos que estaremos regresando con Él. Vaya, yo medito en esto, hermano. Qué tremenda esperanza. Qué gran combustible para alimentar el fuego de nuestra fe. Por eso el cristianismo es grande. Como escuchamos el viernes en la cantata de los hermanos que estuvieron con nosotros, la cantata musical Dios con nosotros. Ese mensaje esencial de la presencia del Dios vivo en nuestro mundo. Ese mensaje que nos recuerda que el Dios se manifestó en carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Mientras yo escuchaba esto y recordaba las verdades de la Biblia, pensaba en que esa gloriosa realidad es la que me permite cumplir mi ministerio. ¿Saben por qué? Porque uno como pastor tiene que lidiar con mucha gente que sufre. Muchísimos. Uno se da cuenta que sufren los impíos, pero también los justos. Sufren aquellos que no conocen a Dios y han vivido rebeldes, y también sufren aquellos que aman a Dios, y a veces las pruebas son durísimas. ¿Cómo puede uno llegar a un creyente que has estado viendo su vida como un testimonio vivo del poder de Dios y de la gracia de Dios obrando y usándole, porque es alguien que verdaderamente ama a Jesucristo y vive para Él, y está ahora postrado en la cama de un hospital, y usted ha estado orando por esa persona, y en lugar de mejorar, usted ve que empeora? ¿Qué le podemos decir? Ir de parte de Dios. Y el consuelo está en que Dios está aquí. Dios está contigo. Y eso es suficiente. Es Él quien vino y habitó entre nosotros. Si queremos ver a Dios, solo tenemos que mirar a Jesús. Como se nos revela en los evangelios, el Dios compasivo y misericordioso. Es el mismo. Es el mismo. Si alguien te pregunta cómo es Dios, solo tienes que decirle, mira a Jesús. Mira a Jesús. Hermanos, si las verdades de la Biblia son reales, y yo creo que son reales, de verdad, vale la pena todo lo que tengamos que soportar en este viaje, por incómodo y triste que sea. Porque en este viaje, esos baches y esas piedras en el camino solo nos recuerdan que andamos en el camino correcto. Porque nunca el Señor nos prometió liberación de dolor y sufrimiento, no de este lado, no aquí, no ahora, pero sí hay esperanza. Y la esperanza es que si me llega a suceder lo inevitable, las cosas solo se han puesto mejor, porque me he ido con el Señor y voy a estar con Él para siempre. Y voy a regresar con el vencedor y habitaré en esta tierra con el vencedor. No hay manera en que podamos perder. ¿Se dan cuenta lo sublime y extraordinario del cristianismo? Por eso vale la pena hacer cualquier sacrificio en el presente. Por eso es que tenemos que resistir el síndrome de la gratificación instantánea que atrapa al incrédulo y a muchos creyentes con el engaño del pecado. Pensar, oh, lo quiero y lo quiero ahora. Esto me produce placer, es un engaño. Es como Esaú, que vendió su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. No consideró para nada las cosas espirituales. Siendo Esaú quien era, que me imagino que era un tipo grande y fuerte. Un tipo que podía agarrar a Jacob por el cuello y decirle, me vas a dar las lentejas porque yo quiero y no te voy a dar nada de primogenitura. Me vas a dar ese sopón, ese cardo, porque yo te lo ordeno. Pero no lo hizo. ¿Saben por qué no lo hizo? Porque no le importaba la primogenitura. Eso para él no tenía valor, pero para Jacob sí.
Pensó con su estómago y no usó la cabeza. Y quiero que entiendan algo. Cuando uno lee esa historia, uno dice, bueno, pero después que se dio cuenta que lo habían engañado, ¿por qué no agarró a su hermano, como usted dice, pastor, por el cuello? Todavía estaba a tiempo. Y le habría dicho, ya, voy a volver para atrás el negocio. En aquella cultura no era así. Y una vez que una persona recibía la bendición por la primogenitura, no podía dar marcha atrás. Y así perdió. Es verdad que Jacob era un tramposo, pero esta transacción que hizo con Esaú no era engañosa. En realidad, él le dijo, yo quiero esto. Si tú me lo das, yo te doy esto. No lo obligó. Y él pensó con el estómago. ¿Cuántas veces encontramos creyentes a veces haciendo lo mismo? Gente que dice amar a Jesucristo, que está dentro de las paredes de una iglesia, pero en sus decisiones Jesucristo no aparece para nada. El Dios en el cual ellos creen es un Dios que han rebajado tanto que está a su propio nivel. Mi amigote va a aguantar todo. Ese no es el Dios de la Biblia. Y repito, aquello que queremos y lo queremos ahora muchas veces nos mete en problemas. Es mejor abstenerse para la gloria de Dios, esperando lo mejor. Y ese día va a llegar. Imaginen la escena. Por primera vez aparecerá en el mundo el verdadero héroe, el verdadero Rey de reyes y Señor de señores. Aquel que al final gobernará sobre el mundo entero y por toda la eternidad. Aquel que recibirá lo que le corresponde. Cuando el telón se abra e irrumpa en un mundo trastornado. Yo creo en la soberanía de Dios. Y eso implica que Dios nunca va a perder el control. Pero no lo hace responsable de la maldad en el mundo hoy y de la maldad que se va a desatar durante aquellos terribles 7 años. Porque el hombre estará actuando según su propio corazón. El diablo va a estar haciendo, él y a través del anticristo y el falso profeta, lo que siempre ha querido, según su propia naturaleza. Pero escuche esto. Esta semana estaba leyendo el libro de Apocalipsis y encuentro consuelo en leer esos momentos tenebrosos en que van a estar ocurriendo muchas cosas tristes en la tierra. ¿Y saben por qué? Porque algo que me atrapó mientras leía son estas palabras. Y se le permitió y le fue dado. Y se le permitió. Y otra vez, y se le permitió. Cuando habla de Satanás, cuando habla de los demonios, cuando habla del falso profeta. ¿Saben ustedes quién es el que permite? Es Dios. Aún en las horas más oscuras para el mundo, Dios no va a dejar de ser Dios. ¿De qué parte tú estás? ¿Estás con el ejército vencedor o con la multitud de los perdedores? Lo cuarto que vemos aquí es la fortaleza y gloria del Señor. Dice que lo hará con poder y gran gloria. Cristo estará acompañado de demostraciones increíbles de su poder divino sobre el universo, sobre Satanás y sobre los mismos demonios. En su gran poder conquistará y destruirá a todos sus enemigos. Al final, según Apocalipsis 19:20, serán lanzados al lago de fuego. Su poder también servirá para poner fin al pecado, Daniel 9:24, expiar la iniquidad y traer justicia perdurable. Su poder se verá de una manera gloriosa durante los años del milenio. Ningún animal atacará o molestará a otro o a algún ser humano.
Su poder eliminará la sequía, las inundaciones, las malas cosechas, el hambre. Él tiene todo el poder y toda la gloria. En aquel tiempo, nadie tendrá que preguntar quién es Él, porque será reconocido por el mundo entero. Y en esa venida hay una promesa. Mateo 24, verso 31 dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Los ángeles, los mensajeros de Dios, los gloriosos mensajeros de Dios, en aquellos días serán los recolectores de Dios. En aquel día serán usados con el fin de reunir al incrédulo para juicio y a los creyentes para recompensa y gloria. Y dice la palabra que lo harán con gran voz de trompeta. En este caso se refiere al llamado a reunir de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Muchos creyentes en aquellos días estarán escondidos en cuevas, temiendo por sus vidas. Los reunidos también incluirán a los 144,000 testigos judíos, a los convertidos y a los convertidos por los predicadores angelicales. Todos serán reunidos en aquel momento, porque entonces comenzará el milenio. Miren, los ángeles son mensajeros de Dios, que veremos muy activos en esta escena final o del fin, pero hoy están con nosotros. Aunque tú y yo no los podamos ver, aquí están sirviendo al pueblo de Dios. Y a veces se hacen visibles. Y a veces se manifiestan de manera sobrenatural entre nosotros. No estamos solos. Dios está con nosotros. En resumen, ¿de qué habla esto? Del regreso, de la manifestación gloriosa, del momento cuando el Señor llegará como juez, tal y como prometió. Me llama la atención que Apocalipsis 19:11 se refiere a Él, el fiel y verdadero. ¿Qué dos palabras para describir a Dios, a Jesús? Fiel y verdadero. Dos cosas que hoy están ausentes de este mundo y de nosotros mismos en su verdadera expresión. Pero nuestro Dios es fiel, fiel a su palabra, fiel a su carácter, y como tal juzgará el pecado. Él es verdad. No es una verdad, es la verdad. Tampoco es el verdadero. Él es la encarnación misma de la verdad. Vendrá, ya no como siervo sufriente, sino como rey guerrero, a pelear contra sus enemigos. La pregunta hoy es, ¿de qué lado estás? No de qué lado vas a estar, ¿de qué lado estás ahora? ¿Conoces tú a Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Eres verdaderamente un hijo de Dios? ¿Te has arrepentido de verdad por tus pecados? ¿Y le has pedido perdón a Dios? A ese Dios santo que la Biblia nos presenta, lo describe como el Dios santo, santo, santo. Una verdad tan ignorada hoy. Y digo ignorada porque está en la Biblia. Porque mucha gente no le conoce como deben conocerle. El Dios 3 veces santo, que no hay pecado en Él, y aborrece la maldad. Y frente al impío que permanece en su impiedad, dice la Biblia que Dios está en guerra con el impío todos los días, mientras no se arrepienta.
Mira como Isaías al Dios Santo. Y entonces, y solo entonces serás capaz de verte como realmente eres. Somos malos. Oh Señor, ten misericordia de mí porque soy pecador. Esa es la oración de aquel que por primera vez se da cuenta del estado perverso de su corazón. Miren, tenemos todos, y aunque no le guste lo que voy a decir, en nuestro interior tenemos un pozo séptico. Jesús lo describió y del corazón salen, y ahí están, la lista negra de las maldades. Mira hoy a donde puedas y a donde quieras mirar y encontrarás sufrimiento, dolor, agonía, desesperación, y cualquiera que sea la experiencia que observes, tómate el tiempo para buscar su origen y llegarás a lo mismo, el pecado, el pecado, el pecado. Nos destruimos nosotros y estamos destruyendo este mundo. El único libro que tiene una respuesta para eso es la Biblia, el libro de Dios. El único mensaje que tiene una solución para eso es el Evangelio de Jesucristo. No hay otro. No importa que el mundo lo considere locura, es la locura de la cruz. Es el único medio por el cual el hombre puede ir al Dios vivo después de reconocer que está perdido, sin esperanza. Y pida perdón a Dios y acepte lo que Dios hizo. Porque la salvación se trata de lo que Dios hizo en Jesucristo. No de lo que tú y yo podemos hacer para ganarnos la salvación. Eso es mentira. No hay ser humano que pueda llegar a Dios por sus propios medios. No hay ser humano que pueda ganar la salvación. Por eso es por gracia. Es ese favor que Dios nos extiende sin merecer. Por eso, si tú no valoras la gracia, no la has entendido. Si vives pecando sin temor a Dios, es porque no estás en la gracia. Arrepiéntete ahora. Escucha, un día esto será una realidad. Puedes verlo desde el cielo cuando vengas con Jesús. O puedes estar sufriéndolo en la tierra. Hay una promesa que yo creo con todo mi corazón. Y es que el Señor va a sacar a su iglesia antes. Ayer me llegó un marcador que envía el ministerio de David Jeremías. Y cuando lo recibí me impresionó. Si no me equivoco dice esto. Hoy puede ser el día. O el día puede ser hoy. Así mismo es. El día puede ser hoy. ¿Estás tú listo para irte con el Señor? ¿Estás tú seguro? Yo te voy a hacer una pregunta muy simple y a la vez profunda. ¿Quién es Jesucristo para ti? No me digas, yo un día predicó el pastor y repetí una oración y fui salvo. Yo acepté a Cristo. Saca de tu mente esa tontería. Si eso es lo único que tienes para contar. La respuesta es esta. Un día yo entendí quién era Dios. Y entendí quién era yo. Un día me di cuenta de que estaba perdido. Y de que si Dios no cambiaba ese rumbo, mi destino era el infierno. Un día me di cuenta que era pecador o que soy pecador y que nada bueno se produce en mí por mí mismo. Y me arrepentí de semejante vida miserable. Y me volví a Dios como mi única esperanza. Al Dios que me amó tanto que fue capaz de venir a este mundo y hacerse hombre y dejarse clavar en una cruz por seres pecadores y someterse en tal extremo a tal humillación. Eso es gracia. Allí en aquella cruz fue que se encontró la santidad de Dios con la pecaminosidad humana por nosotros.
Y en ese momento me arrepentí y creí en Cristo como mi Salvador. Evita usar esa expresión, yo lo acepté. No fuiste tú el que te ganaste al Señor. Él te aceptó a ti. Tú creíste, si creer no es más, no es diferente de lo que hace un mendigo cuando estira la mano para recibir un regalo. Todo lo que somos hoy y seremos mañana, se lo debemos a Dios. ¿Es Jesucristo tu Señor y Salvador? Si no lo es, habla con Él ahora. Habla con Dios. No tienes control de tu vida. En un segundo puedes pasar a la eternidad. En un segundo pueden desaparecer millones de personas sobre la faz de la tierra. Va a ocurrir, yo lo creo. Lo creo porque no se trata solo de lo que dice, sino de quién lo ha dicho. Es fiel y es verdadero. Si no le has pedido perdón a Dios ahora, pídele perdón. No sigas perdiendo tiempo. La gente se muere a montones. Se mueren los viejos y se mueren los jóvenes, se mueren los niños y los ancianos. Esta semana se murió alguien que yo lo he visto, sus imágenes, lo he visto y he sentido envidia por su cuerpo. Un fisiculturista ahí que 36 años se fue de un infarto. Y uno siempre se pregunta, ¿habrá conocido a Dios? Tú no sabes cómo estás por dentro. Estás entretenido en cómo estás por fuera. Y estás tratando de darte una ayudadita para verte mejor. Pero lo importante es cómo estás por dentro. Y te garantizo que hay un cáncer espiritual que está carcomiendo tu corazón. Y se llama pecado. Arrepiéntete y recibe a Cristo. Que el Señor los bendiga.